Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta jornada. Estoy muy contento de estar esta mañana aquí y mi experiencia va a versar en relación a la conexión digital y a todo este nuevo momento que estamos viviendo y que todos formamos parte de él. Bueno, todo lo que vayamos a ver en esta presentación mientras dure este momento de exposición lo podréis rescatar si lo deseáis a través de un PDF que al final de la sesión os voy a poner el enlace para que lo podáis rescatar si es de vuestro interés. Bueno, empecemos hablando del ecosistema. Ahora mismo estamos encontrándonos en una situación que ya prácticamente nos estamos habituando a ella, pero que no era la normal hasta hace muy poco. Nosotros vivíamos, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito profesional, de 9 to 5, como se dice en términos norteamericanos, en nuestra jornada laboral presencial, departiendo con nuestros equipos y viajando y gastando en carbono, en dietas y en transporte, en una vida normal. También a nivel de networking y este tipo de situaciones lo aprovechamos en los foros, en los congresos médicos o ferias o de toda clase que se fueran a dar por el mundo. O también en sesiones específicas de networking muy especializado a nivel profesional en las cuales podíamos compartir, como por ejemplo esta imagen de speed dating, esto de presentarte muy rápido a muchas personas para saber qué se puede hacer con ellas. Pero en febrero, ya pronto era un año, nos vino una ola, la primera ola. He querido significar con esta ola, la ola que nos vino, y esa ola no ha sido de dimensiones tan grandes que nos ha pasado por encima y además con una fuerza típica de la naturaleza que es imparable. ¡Boom! Nos ha pasado por encima y en muchos casos nos ha dejado en un nuevo espacio, no solo físico, sino también a nivel de ropaje, es decir, de vestimenta. Nos ha añadido algunos elementos que ahora son comunes para todos nosotros, pero que antes no estaban. Pero también nos ha dejado por debajo, sumergidos, ¿no? Sumergidos en una nueva realidad. Me refiero corporativa, empresarial, profesional, a la cual no estábamos acostumbrados. Es decir, nosotros nos movíamos muy bien por el mundo físico, por la realidad seca, por así decirlo. Pero ahora, con toda esta cantidad de agua por arriba, nos estamos viendo obligados a movernos de una forma especial, ¿eh? Donde todo el líquido que nos circunda hace que los movimientos sean más lentos y que la propia dinámica y física del propio elemento hace que, bueno, no seamos exactamente igual. Y nos ha dejado en este espacio, un espacio más o menos meditativo, creativo, hemos tenido que hacerlo y lo vamos a hacer. Y este es básicamente nuestro siguiente espacio de trabajo. Aquí en las empresas instituciones profesionales nos hemos visto a lidiar en este nuevo contexto que quizá ya lo dominábamos, porque es imposible no dominar la informática quizá o tenerla cerca en estos últimos tiempos, pero quizá no nos habíamos dado cuenta que existían unos animalitos, ahora que estamos flotando por debajo de la línea de la superficie, pues nos damos cuenta de que hay caballos de mar, hay algas, hay otro tipo de elementos que antes estaban por ahí, pero que no les prestaban mucha atención y ahora las tenemos que utilizar de manera principal, como por ejemplo son toda la cantidad de plataformas que antes estaban ahí, como por ejemplo la de compartir documentos, ¿eh? Ahora es muy clásico que la gente ya utilice Google Drive. Hasta ahora, bueno, hay algunos que la teníamos así como un poco apartada porque nunca acababas de dominarla del todo, ¿eh? O sea, siempre habían elementos que, ¿y dónde está ese documento y cómo se comparte? Pues eso ahora ya es próximo. También con OneDrive o también con Dropbox, ¿eh? Al final nos hemos habituado y hemos generado, y si no lo hacemos, estamos en ello todavía, generando habilidades para dominarlas. También en gestión de tareas, como por ejemplo Trello, Microsoft Planner o Asana. Si no os suena alguna de ellas, es interesante darles un vistazo porque forman parte de la gestión, digamos, la planificación de tareas. Cuando hay muchas y se agolpan, van bien. O también elementos de chat y colaboración dinámica. Slack es uno de los que más suena últimamente a nivel internacional. Digamos, las empresas o instituciones o colectivos que utilizan Slack, es como que están en la última parte de la ola, ¿no? O sea, como lo más cool a nivel de colaboración de equipos puede estar en Slack. O también Microsoft Teams, ¿eh? Microsoft siempre estaba ahí con nosotros, Microsoft, y ahora está sacando brillo a la parte de Teams, que es uno de los elementos de plataformas de productividad a nivel también empresarial. Y también WhatsApp, ¿eh? WhatsApp se ha puesto las pilas desde el punto de vista de WhatsApp for Business, utilizando nuevos elementos que permiten a los profesionales y a las empresas sacarle partido a ese WhatsApp que todos llevamos en la mano, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la capacidad de responder mensajes previamente tecleados, simplemente por una combinación de teclas. Esto en el WhatsApp for Business, que es una especialidad, es una versión de WhatsApp para negocios y profesionales.
o también la capacidad de enseñar productos y servicios o dar consejos que ya están puestos en el perfil empresarial de WhatsApp. Todo eso nos ahorra tiempo. Al final, lo único que tenemos es tiempo y lo tenemos que gestionar bien. O redes sociales corporativas, como esas que hay aquí, Workplace by Facebook, que es una especie de intranet que tiene Facebook para grandes corporaciones. O sistemas de interacción. Quizá nos hemos encontrado con alguna de estas en alguna de las reuniones que hemos tenido por delante o que hemos tenido que cursar. Son sistemas que permiten a la gente interactuar en grupos, generar dinámicas de gamificación o de colaboración en el momento, como por ejemplo Miro o también Slido o Kahoot. Kahoot suena mucho también. Hay otra que se llama Mural y que hacen lo mismo, que la gente pueda compartir cosas en el momento en el que están reunidos virtualmente. Así que son elementos que están muy bien ahí. O también, por ejemplo, otro tipo de herramientas como Google Docs, WeTransfer o HubSpot. Y también, por supuesto, la de las videollamadas, en las cuales está la versión moderna de Hangouts, que es Meet, la de Teams de Microsoft, por supuesto, Cisco Webex también, que es una clásica dentro del mundo de las teleconferencias, o Zoom, que es el estándar actual en este tipo de planificación. De hecho, ahora mismo estamos teniendo una reunión por Zoom, así que somos la prueba palpable de que este tipo de sistemas y este tipo de eventos funcionan muy bien a través de situaciones como esta. También está Jitsi o Up Here In, ¿vale? Ese es el nuevo entorno en el cual nos toca trabajar. Estamos hablando de experiencias próximas y en mi caso me he encontrado con algo que ya llevaba trabajando desde el año 2011. Yo llevo dando webinars desde el año 2011, así que he dado centenares y centenares de webinars de todo tipo, abiertos, gratuitos, promocionales, instructivos, de marca, corporativos, es igual. Muchísimos webinars he dado desde el 2011 y desde el año 2017 que llevo dando sesiones con Zoom, así que soy usuario profesional de Zoom también, y no desde ahora de la pandemia, sino desde mucho antes, y he podido ver la necesidad que tienen las empresas y profesionales en general de dominar ese tipo de herramientas, que es lo que nos toca. Ahora el canal de comunicación es este, y lo tenemos que dominar. Y no me refiero solo a dominar, ya sé que todos hemos tenido muchísimas reuniones y tendremos a través de Zoom. De hecho, hay un término que no es clínico, que se llama Zoom fatigue, la fatiga de Zoom. Pero lo podríamos poner al lado de cualquier otra plataforma. Teams fatigue, o Meet fatigue, o videoconferencia fatigue. ¿Pero por qué? Porque es lo que más estamos utilizando. Y es lo que tenemos que dominar desde el punto de vista de comunicación estratégica. No me refiero solo de utilizarlo como un elemento pasivo, que nos invitan a una reunión, nos mandan un enlace, tal cual como han hecho perfectamente desde la organización de este evento, en el cual hacemos clic y aparecemos de manera mágica. No, se trata de pasar al siguiente nivel, de nosotros como profesionales, entrar en nuevas aplicaciones de esta tecnología que tenemos en nuestras manos. Aquí vemos, por ejemplo, que puede ser como cualquier otro ejemplo de cualquier otro ámbito del mundo, en este caso es un rabino, que en la imposibilidad de congregar a su comunidad, pues lo hacen a través directamente de Zoom y ya está, y hacen todos los rituales y todo lo que sea propio de la religión judía. En este caso sí, y hay cualquier otro, también hay budistas y hay cristianos, o sea, me refiero que las aplicaciones a partir de la plataforma tienen que salir de nuestra parte. Tenemos que ser habilidosos a la hora de montar nuevas soluciones. Y en el entorno médico está clarísimo la gran ayuda que ha supuesto y que sigue suponiendo y que se va a desarrollar todavía más aplicaciones como las de las teleconferencias para todo lo que son consultas. Yo he tenido la suerte de poder realizar ese tipo de consultas como paciente a través de los servicios que me da mi mutua y que me permiten, pues, lo clásico, quedar, programar y en un momento determinado conectar con el médico, explicarle tu caso, el médico te aconseja y listo. No has tenido que desplazarte, no has tenido que estar en una sala de espera, que eso hoy en día es bastante, vamos a llamar desde el punto de vista de percepción, riesgoso, y tampoco has perdido tiempo, así que tienes la consulta perfectamente ahí y el sistema se relaja más por la menor presión de personas en sala. En fin, es una nueva modalidad que antes la veíamos solo en películas, pero estamos todavía lejos de otro tipo de aplicaciones que vienen a partir de aquí de las videoconferencias. Pero el otro día ya veía además cómo a través de sistemas de realidad virtual y de 5G especialmente, por ejemplo, habían un equipo de médicos que estaban en Londres operando a un plátano que estaba en Nueva York. Evidentemente el plátano era simplemente como un elemento práctico, le hacían una incisión, lo abrían, lo volvían a cerrar y lo cosían. Permitidme si el término no es exacto, coser.
pues suturar, me parece que es el término, pues hacían el final y lo dejaban todo ahí bien puesto, para demostrar que esto se podía hacer a ese nivel de finura directamente con sistemas 5G. Ya sabéis que el sistema 5G, una de las particularidades que tiene es la latencia prácticamente de cero. Latencia quiere decir el retardo entre que una acción se ejecuta y al final se manifiesta al otro lado. Con lo cual ahí cada movimiento se ejecutaba al momento. Bueno, son algunas de las cosas que tenemos por ver, pero que nos animan a estar presentes. Y aquí la llamada, digamos, a nivel de experiencia propia es que nos sumerjamos en Zoom. ¿Vale? Zoom. O sea, que le saquemos partido a Zoom, a la herramienta que tenemos ahora en mano. No que la veamos como un generador de fatiga, sino como un generador de oportunidades, ya que tiene muchas aplicaciones. Zoom parece fácil, y lo es, para generar reuniones que nos permitan estar con amigos o con conocidos o con colegas de trabajo, pero tiene una parte que es muchísimo más profunda, técnicamente más complicada, pero sobre todo poderosa, de hacer cosas complicadas. Por ejemplo, este mismo evento es una gran manifestación de esa capacidad fuerte que tiene Zoom de congregar a personas y hacerlas avanzar en una línea de comunicación directa. Pero, ¿qué ha ocurrido con Zoom? Con Zoom ha ocurrido un fenómeno que no nos puede pasar desapercibidos y que nos hacen tener en cuenta el momento que estamos viviendo. Es que hasta diciembre del año 2019, pronto era un año, éramos 10 millones de usuarios de Zoom. Como os he dicho antes, mi experiencia con Zoom viene del 2017. Pues éramos 10 millones, o sea, una comunidad muy pequeña. Nos conocíamos todos por la calle. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, nos conocíamos. Estoy haciendo broma. O sea, no nos conocíamos. Éramos muy pequeños, pero en marzo de 2020 ya Zoom pasó de 10 a 200 millones de usuarios. Pensad en cualquier infraestructura. Bueno, no hace falta que penséis mucho para tener una especie de sensación de carga de trabajo fuerte a partir de la pandemia, pero aquí en el caso de la aplicación Zoom también pasó de 10 millones a 200, a tener que soportar todo esto a nivel mundial. En marzo ya eran 300 millones y ahora son más de 500 millones. Así que algo que simplemente tenía 10 millones, en poco tiempo pasaba a tener 500 millones. Ese es el empuje fuerte y la necesidad y la oportunidad, por otra parte, que tenemos de generar soluciones para nuestras instituciones o para nuestros pacientes o servicios, estar ahí en este canal. Nos quedan El tráfico. 5 minutos. Sí. ¿Perdón? Enrique, 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Es justo lo que me falta para acabar. Entonces, aquí el tráfico en Zoom creció un 535%. El tráfico, por ejemplo, solo de videoconferencias a través de la red de Vodafone en España, que creció en abril por 40, se multiplicó por 40. Así que aquí, si no te gusta Zoom, no hay problema. Utiliza Teams, ¿vale? Porque además Teams te lo vas a encontrar muchas veces impuesto en muchas corporaciones a nivel de directrices de seguridad, de informática, no hay problema. Teams también funciona, así que lo importante es pasar a una manera activa de empoderarnos de estas plataformas. ¿No te gusta Teams? Tenemos Meet también. También nos puede servir Meet para lo mismo, que es de Google. Y además, Google, como opera con su poder de monopolio, nos lo ha puesto además como un enlace fácil en Gmail o en Calendar. Directamente puedes generar cosas con Meet. Y si no te gusta Meet, puedes hacerlo también con Messenger. Yo sé que Messenger lo tenemos como olvidado. En Estados Unidos es principal, pero aquí en España no. Pero Messenger te permite tener reuniones de hasta 50 personas, además con salas separadas. Y WhatsApp, que solo nos permitía tener 4 reuniones virtuales, por ejemplo, en el momento, pasó rápidamente a 8 y ahora, aprovechando la estela de Messenger, que forma parte de la misma casa, también WhatsApp permite tener hasta 50 personas metidas en una reunión. Yo no haré ninguna reunión corporativa fuerte por WhatsApp, pero es la capacidad que tiene WhatsApp en estos momentos. Al final, se trata de dominar diferentes plataformas. Cisco Webex, GoToWebinar, Zoom, Adobe Connect, Blackboard, Collaborate, Teams, Meet y lo que sea. Tenemos que ser fuertes, versátiles y poder operar en cualquiera de ellas porque la oportunidad a veces se nos va a manifestar en más de una de estas plataformas. Que no nos quedemos fuera porque no nos gusta. Y aquí, y ya con eso estoy casi a punto de finalizar, es la parte de los escenarios que nos vamos a encontrar donde poder intervenir. Y mi sugerencia es que aprovechemos todos los eventos y todas las oportunidades que se nos dé para brillar de una manera profunda a través de estos escenarios dentro de estas plataformas, ya que es la manera que tenemos actualmente de darnos a conocer y de seguir con este contacto y generar nuevas oportunidades. Aquí simplemente a escala corporativa de los webinars, simplemente decir que esto es fácil cuando hacemos con amigos,
también cuando hacemos reuniones, pero se vuelve un poco más complicado cuando montamos un webinar. Tenemos que dominar esta parte. Y se vuelve bastante más complicado, y la parte de producción estará de acuerdo conmigo en esta sesión, cuando hacemos trabajar a ponentes en un evento como este. Y se vuelve diametral y la escala se va cuando tenemos que hacer un evento online complicado, con muchas cosas que ocurran. Y ese es el camino que nos queda por recorrer a nivel corporativo y profesional si queremos avanzar y dominar estas técnicas de comunicación digital, que son las que se necesitan ahora. Y esto va a ir, solo va a ir en aumento. El nivel de estrés, el de producción y toda esta parte tiene que ser una amiga nuestra, que no la tengamos ahí simplemente a un lado. Y por supuesto, brillar desde el punto de vista de la comunicación. Al final, esa ola, la ola que nos pasó por encima, eso le va a ocurrir a la gente que, bueno, se quedó por debajo. Nosotros somos de la cualidad profesional que en lugar de dejarnos pasar por la ola, la surfeamos, ¿eh? Y la surfeamos con alegría, con energía y con visiones de que, aunque vengan más olas, siempre estaremos ahí, dominando la técnica, porque somos así, somos de los que van hacia adelante, y es la idea y la señal que me gustaría dejar impresa como punto final. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias a la organización por contar con mi presencia aquí, y lo prometido es deuda. Ahí está la referencia para el PDF. Si es que estimáis que os puede ser de ayuda, es simplemente ir ahí y descargarlo. Muchísimas gracias.